Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría poderlos acompañar en este espacio para el análisis de los temas. Por supuesto que la noticia está con Ecuador y con Colombia, con esta guerra comercial anunciada por Ecuador, pero también la respuesta de Colombia de la suspensión de la venta de energía. Está emitiendo también en las últimas horas un comunicado el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador estableciendo que no necesitan de esa energía de Colombia. Sin embargo, hemos consultado a varios expertos que hablan de la sequía en este país y de la necesidad energética que tienen del territorio nacional. Me refiero a Colombia. Vamos a aterrizar este tema, vamos a hablar de este tema en los próximos minutos. Voy a saludar a dos grandes invitados que tenemos esta noche. Ralph Suástegui es abogado ecuatoriano, especialista en administración pública, exdirector del Servicio de Aduanas del Ecuador. Nos acompaña esta noche. Bienvenido, Ralph. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Pablo, por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. No, gracias a usted por acompañarnos. También está Gabriel Cifuentes, analista político, abogado, especialista en varios temas, que nos acompaña esta noche. Gabriel, bienvenido. Pablo, para usted, para Ralph y para toda la audiencia, muy buenas noches. Bueno, yo quiero que empecemos hablando de las consecuencias que hay en este momento de parte de Colombia y de Ecuador. Por un lado, Colombia va a sufrir, y tengo aquí, digamos, la lista precisamente de los productos. Estamos hablando de 2.000 empresas colombianas, alimentos, medicamentos, agroquímicos, autopartes, plásticos, otros productos, pero también, por supuesto, que Ecuador siente, digamos, esa decisión que toma Colombia de la suspensión en la venta de energía. Hablábamos para los dos invitados que tenemos esta noche con un exministro de Ecuador que decía, si esto llega a ser así, puede que ahorita no haya consecuencias, pero en septiembre, cuando llega la sequía, vamos a tener precisamente escasez de energía para Ecuador. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve esa primera mirada, Ralph? Bienvenido nuevamente. Gracias, Pablo, una vez más. Realmente el tema trasciende lo energético, también hay un impacto comercial para el sector ecuatoriano. No olvidemos que normalmente cuando uno habla de aranceles, tiende a pensar únicamente en las empresas que exportan desde el país. Es decir, en este sentido, en las empresas colombianas o ecuatorianas que exportan hacia el otro país. Pero quienes terminan siendo afectados en un número mayor o más importante son justamente los consumidores de ambos países. Y un arancel del 30% significa un encarecimiento significativo de los productos colombianos que llegan al mercado ecuatoriano. El peso de las importaciones colombianas en el mercado ecuatoriano ronda aproximadamente el 14%. Entonces, obviamente no estamos hablando de un número menor de productos dentro de Ecuador que sufrirían un incremento. Ahora, en el tema energético, es un tema que depende de la naturaleza, porque la gran mayoría de la generación ecuatoriana es de características hidroeléctricas. Las termoeléctricas, si bien el gobierno actual ha intentado invertir en ellos, pues han habido diferentes casos problemáticos que han impedido que se logren los objetivos deseados. Entonces, en el caso de que hubiera necesidad de energía, sería una afectación gravísima para el mercado ecuatoriano. Recordemos que tan temprano como el año 2024, tuvimos ya un severo problema de estiaje en el Ecuador que llevó a racionamientos de hasta 14 horas, lo cual obviamente generó un impacto significativo sobre la actividad económica. Y creo que ese es el problema que hoy se ve como más latente porque, claro, no tener energía eléctrica es algo que la gente lo siente muy cercano, que genera problemas muy reales no solamente en el sector productivo, sino en la vida cotidiana. Pero más allá de eso, sí hay un impacto económico real y comercial que va a afectar la calidad de vida tanto de los ecuatorianos como de los colombianos. Gabriel, con usted, Gabriel Cifuentes, me gustaría arrancar antes de ese impacto que nos acaba de explicar muy bien Ralph, del origen, porque uno sí sabía que Ecuador, que el presidente Rafael Noboa precisamente estaba descontento con lo que estaba pasando en materia de seguridad, Daniel Noboa, pero yo quisiera saber qué ha pasado recientemente que lleva a esta decisión del presidente Daniel Noboa en Ecuador. Pues Pablo, justamente, y gracias por la pregunta, ya Ralph nos planteaba el impacto económico que podría tener y una claridad antes de responder su pregunta. Ecuador es el sexto socio comercial
de Colombia y la balanza comercial es favorable a Colombia. Es decir, la decisión tomada por el presidente Noboa no se explica desde un punto de vista diplomático, político ni económico. Sin embargo, también, Pablo, como usted bien lo menciona, esto hay que ponerlo en contexto y hay que revisar muy detalladamente cuáles son las razones que llevan al presidente Noboa a declarar este arancel del 30% a las exportaciones colombianas, argumentando que ha habido poca colaboración en materia de temas de seguridad en la frontera. Sin embargo, esto también nos obliga a revisar en un análisis un poco más amplio si esto verdaderamente es una justificación válida, si es una justificación que se explica a sí misma o si hay otros factores que pueden estar determinando esta decisión que a todas luces parecería ser radical. Y la verdad es esta, Pablo, y acá Ralph nos podrá decir si estoy en lo cierto o no, y es que esto también responde a una situación política interna en Ecuador, donde la situación de seguridad no ha mejorado, incluso las tasas de homicidio han puesto a Ecuador a ser el país más violento de la región, con 52 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, Colombia ronda el 27, es decir, casi el doble de los homicidios, una expansión de grupos armados y la incapacidad de articular una política criminal que no solo dé respuesta a las operaciones de las bandas criminales, sino que sirva efectivamente para el control de una frontera que es porosa, pero donde históricamente ha habido una colaboración binacional. De hecho, desde el 2002 existe una mesa binacional, una mesa fronteriza, donde hay procesos de articulación y de cooperación, incluso en temas de seguridad. Así que yo creo que esta decisión del presidente Rafael Noboa, que enfrenta unas elecciones en el 27, que a pesar de tener mayorías en el Congreso, no tuvo el día libre para su referendo constitucional, que ha tenido decisiones adversas en la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional ecuatoriano, y que tiene una presión política interna muy grande porque ha incumplido la promesa de darle seguridad, que fue la promesa de campaña. Necesita, de cara con las elecciones del 27 y también de cara a su electorado, tener una razón, una excusa que justifique el aparente fracaso de la política de seguridad del vecino país. Quiero contrapreguntarle algo y ya vuelvo con Ralph, pero quiero contrapreguntarle esto. Él impone esos aranceles del 30%, pero ¿será que también está buscando una negociación, por ejemplo, para que después se bajen y pueda tener ahí el tema diplomático con Colombia? Pero es que, Pablo, si fuera Donald Trump tiene un poder de negociación que no tiene Rafael Noboa en este caso, comenzando porque la balanza comercial es favorable para Colombia. Obviamente que ninguna guerra arancelaria es positiva y que se van a ver perjudicados tanto las empresas colombianas como las empresas ecuatorianas. Se van a ver afectados los exportadores colombianos, ecuatorianos, los sectores de importación, el sector de energías, que si bien corresponde a un 15-20% del total de las exportaciones, puede poner en riesgo la autosuficiencia energética en el Ecuador. Entonces yo creo que más que una estrategia de negociación, como sí puede ser el caso de Trump, esto me parece que es más una medida que se toma de cara a una situación política interna, que no se explica ni se justifica en términos económicos ni arancelarios, dadas las condiciones y los mercados entre los dos países, y que por ende tiene que ser entendida en un contexto político de lo que está sucediendo en Ecuador en estos momentos. Claro, volvamos entonces con Ralph para seguir ampliando este tema de las consecuencias y contrapreguntándole también frente a eso que dice Gabriel. ¿El presidente Daniel Noboa era consciente de estas consecuencias que traía al tomar este tipo de decisiones? ¿Por qué finalmente entonces se tomarán? Bueno, Pablo, yo creo que realmente el gobierno, no creo que esto se trata de una estrategia política para tratar de mover la atención de un lado al otro. Si bien hay un problema de seguridad importante en el país, el gobierno nacional ha creado toda una narrativa y una estrategia que al menos transmite cierta sensación de seguridad
a la ciudadanía, que demuestra un gobierno en movimiento, un gobierno en acción, un gobierno tratando de lidiar con el problema, sin perjuicio de que, pues, esas acciones hasta el momento no hayan logrado solucionar el problema de raíz y los índices de delincuencia sigan todavía bastante altos en el Ecuador. Creo yo que esto no se debe analizar solamente desde la medida en particular. Creo que esto es una, como se diría, una gota que derrama el vaso. Creo que esta es la culminación de una relación que se ha venido poniendo tensa en los últimos meses entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano, entre otras cosas por las diferentes visiones políticas y los aliados estratégicos. Mientras el presidente Noboa busca acercarse al presidente Trump y el gobierno americano goza de vínculos estrechos con miembros cercanos del presidente Trump, como es Robert Kennedy Jr. Por otro lado, el presidente Petro pertenece al Foro de Sao Paulo, tiene vínculos con el gobierno del expresidente Rafael Correa, y creo que esta tensión política es lo que deriva en esta medida económica, porque no nos olvidemos que previo a la imposición de esta medida, que puede tener un trasfondo legítimo en temas de seguridad, sin lugar a dudas, porque, y esto lo sé a conciencia como exdirector de la aduana, gran parte del armamento para los grupos irregulares pasa sin lugar a dudas por la frontera colombiana. Entonces, y también el tráfico, la cocaína que se exporta del Ecuador, porque hoy el Ecuador es uno de los principales exportadores de cocaína, no sale de Ecuador porque no somos productores, viene de Colombia. Entonces, claro, sí hay un componente de seguridad, pero creo que también hay un componente importante político, porque como lo mencionaba, no nos olvidemos que previo a la imposición de estos aranceles, el presidente Petro en un tuit reclama la libertad del expresidente Jorge Glass. Entonces creo que eso también es un factor detonante que lleva al gobierno a decir, oiga, yo estoy siendo tolerante con los problemas de seguridad que ustedes tienen y ustedes se están queriendo meter en política interna mía y obviamente termina en una guerra comercial que, para ser justos, no le conviene ni al Ecuador ni a Colombia, porque aquí los grandes perdedores, más allá de los empresarios de ambos países, van a ser los ciudadanos de ambos países que van a ver los productos encarecidos. Y en mayor medida en el mercado ecuatoriano, donde las importaciones colombianas tienen un peso mayor de lo que tienen las importaciones ecuatorianas en el mercado colombiano. Sí. La canciller, para continuar conversando con Gabriel Cifuentes esta noche aquí en Noticias Caracol en Vivo, la canciller Rosa Villavicencio ha emitido, digamos, un comunicado, pero también un testimonio y ha dicho que Ecuador debe reevaluar esta decisión. Vamos a escucharla y vuelvo con usted. El gobierno de Colombia rechaza la imposición de un gravamen contrario a la normatividad de la Comunidad Andina, que afecta principalmente a los sectores productivos de ambos países. Favorece el contrabando y la irregularidad. El gobierno de Colombia hace un contundente llamado al gobierno del Ecuador a desistir de la referida medida y a prevenir así los impactos nocivos sobre nuestros pueblos. Al mismo tiempo, expresamos la plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo. Este es el llamado que hace justamente la canciller colombiana, pero hace un segundo Ralph estaba mencionando el tema precisamente de Glass, de este ex vicepresidente condenado a 13 años de corrupción, que el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X solicitó esa libertad. ¿Usted cree, Gabriel, que le pasó factura esta solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro, Gabriel? Pues muy probablemente y evidentemente, Pablo, este fue un mensaje que cae muy mal, que además tiene visos de intervención en la política ecuatoriana que se podría rechazar, pero nuevamente, Pablo, yo creo que ¿cuál es la respuesta adecuada? Una respuesta adecuada puede ser una nota diplomática de protesta, una respuesta adecuada puede ser el llamado a consultas de los embajadores, es decir, hay toda una serie de mecanismos y de instrumentos diplomáticos que se deberían agotar antes de llegar a una decisión unilateral, en este caso, pues ya con una reacción del gobierno colombiano, una reacción recíproca, digamos, pero se han debido agotar todos los mecanismos que existen, incluso hay instancias
andinas para discutir esta clase de situaciones. Incluso se hubiera podido convocar a la mesa de diálogo binacional que existe desde el 2012, pero la respuesta del presidente Noboa, y yo aquí coincido con Ralph, esto también está mediado por diferencias ideológicas profundas, pero no por eso creo que se justifique, ni creo tampoco que sea adecuado adoptar medidas unilaterales que simplemente van a seguir tensando una cuerda donde el diálogo, donde la disposición de ambos gobiernos no ha sido la mejor para llegar a un punto de encuentro frente a dos naciones que no solo comparten estrechos lazos culturales, sociales, sino que comparten 600 kilómetros de una frontera en donde se mueven grupos armados irregulares, contrabando, poblaciones, así como se mueven mercancías, también se mueven economías ilegales. Y creo que acá, más que estar mediados por criterios políticos e ideológicos, hay que pensar en el bienestar de las naciones. Y en ese sentido creo que la medida adoptada por Rafael Noboa, el presidente Rafael Noboa, fue exagerada y nos va a llevar a un punto muy difícil, Pablo, porque ya después de haber hecho el anuncio, ¿cómo se justifica echarse para atrás? ¿Cómo se justifica una reculada si no es obteniendo algo a cambio? Y yo no sé si están dadas las condiciones para que Colombia dé algo a cambio más allá de la promesa y del anuncio que ha hecho también el Ministerio de Defensa de Colombia de que se ha tenido una colaboración muy estrecha con las autoridades ecuatorianas. ¿Cuál va a ser ese punto de negociación en donde Colombia y Ecuador se pueden poner de acuerdo para echar para atrás una medida absolutamente atípica en las relaciones binacionales y que a todas luces parece ser una medida agresiva? Y reitero, yo me siento en la posición que creo que además tiene un impacto político, busca mandar un mensaje al electorado o a las bases con un efecto o con una intencionalidad política frente a la difícil situación o frente a una potencial difícil situación política que enfrente el presidente Noboa en su país. Y lo cierto es que, como menciona Gabriel Ralph, sí, digamos, en la mitad hay una cantidad de personas que se afectan en la frontera, en las negociaciones, como usted lo mencionaba desde el principio esta noche en este análisis. Por eso también muchos reclaman esa necesidad de una negociación para que se reversen ambas decisiones, no solo los aranceles por parte de Ecuador, sino también la decisión de Colombia de suspender la venta de energía. En efecto, creo que el tema es bastante delicado. Estoy de acuerdo con Gabriel que esto no beneficia a nadie. Creo que el gobierno tomó una decisión, como ya ha sucedido en algunos casos, visceral, que no respondió a un tema estratégico de fondo, sino que responde a un tema del momento, un tema coyuntural, que genera este tipo de temas. Recordemos que ya el año pasado anunciaron la entrada en vigencia de aranceles del 27% a México. Parece que ya el gobierno ha encontrado en el tema arancelario una forma de tratar de imponer presión política, pero realmente la capacidad de negociación del Ecuador es muy baja, porque su peso en el resto de economías, como exportador dentro de esos mercados, como el colombiano o el mexicano, es bastante pequeño. Entonces, sí es un tema que creo que debe ser repensado. Creo que el gobierno, si bien, y supongamos por un momento, dejemos de lado las discusiones políticas y las diferencias ideológicas, y supongamos por un momento que esto es efectivamente y nada más que una medida para exigir seguridad a Colombia, efectivamente creo que habían otros mecanismos. Ahora, también hay otros temas de por medio. Por ejemplo, esta medida, ya Colombia ha anunciado que va a demandar ante la CAN, y con justa razón, y con total razón, porque justamente la CAN, en sus mecanismos de protección, evita este tipo de comportamientos entre países, porque se supone que es un mercado común en la medida de lo posible. Entonces, claro, estas discusiones terminan perjudicando a ambos países. Y creo que otro tema muy importante que no se está viendo de estos aranceles tan altos y que Gabriel lo había mencionado es justamente el tema de las economías ilegales, porque el contrabando por las fronteras ecuatorianas es un problema extremadamente serio y de difícil control, porque al ser la frontera muy amplia, al haber pasos clandestinos y aparte de eso, al existir comunidades enteras que viven de estas economías criminales, porque esa es la realidad, ya sea por
tema de facilitar combustible para las movilizaciones, protección para los vehículos, rutas que sus habitantes mismos se dedican al contrabando entre frontera y frontera, porque para dimensionar, más allá de que tanto el gobierno colombiano como el gobierno ecuatoriano intentan controlar, hay pasos claramente conocidos y marcados en las fronteras de ambos países, por donde pasan no solamente mercancías que pudiéramos considerar únicamente dañinas al fisco, como cervezas, electrodomésticos, etcétera, pero también pasan pues armas, municiones, dinero, estupefacientes, precursores químicos, etcétera. Entonces, toda esta situación se va a agravar porque en la medida, y esto lo ha demostrado la historia, en la medida que se suben los aranceles, el contrabando aumenta. Y cuando el contrabando aumenta, el contrabando no lo ejecutan pues los negocios formales ni las personas de bien. El contrabando lo ejecutan los grupos y las organizaciones delictivas, porque justamente hay un negocio bastante lucrativo ahí. Entonces, creo que este tema, más allá de las consideraciones legales de la demanda en la CAN, que Ecuador podría perderla, más allá de las consideraciones del encarecimiento de la vida a los usuarios de ambos países o a los ciudadanos de ambos países, creo que el problema real es que vamos a terminar fortaleciendo a estas organizaciones criminales, dándoles nuevas fuentes de ingresos, cuando justamente lo que se busca es controlar el tema. Porque no vaya a ser que al gobierno ecuatoriano se le ocurra como siguiente paso cerrar una frontera con Colombia o poner unos controles extremadamente estrictos que ahí sí generan un problema de comercial y de abastecimiento. Y esta medida no sería descabellada. Ya en algún momento el presidente Noboa, en periodo electoral, ordenó el cierre de fronteras, justo días antes de elecciones para que supuestamente no pasen votantes de otros países a infiltrarse al Ecuador. Entonces, claro, Sí. esta situación pudiera no terminar aquí, sino continuar en una escalada sostenida que va a terminar debilitando. Y aquí quiero también hacer una reflexión adicional, y es que si lo que estamos buscando es la cooperación de Colombia y tratar de pedirle a Colombia que por favor nos ayude más a los ecuatorianos con la seguridad, lo cual es un reclamo totalmente legítimo, obviamente creo que los canales diplomáticos, como mencionaba Gabriel, como por ejemplo la CAN o algún otro organismo internacional, fuera una buena sede o incluso una postura clara de la Cancillería ecuatoriana exigiéndole al gobierno colombiano y responsabilizando por el paso de sustancias estupefacientes, armas, etcétera, por falta de control de ellos. Pero cerrar las medidas, perdón, elevar los aranceles para restringir el comercio creo que es una solución que no termina beneficiando a nadie. Sí, sí. Mire que, Gabriel, hay varios elementos que menciona Ral que son muy interesantes. Por ejemplo, el cierre de frontera, y yo le voy a recordar otro ya que estábamos hablando de seguridad, y fue cuando Ecuador, que ha presentado una crisis hace varios meses o hace varios años en materia de cárceles, liberó a varios detenidos colombianos que estaban en Ecuador y justamente los trajo para Colombia diciendo, háganse cargo ustedes de estos detenidos, personas privadas de la libertad. Entonces mire que los hechos, con eso que le menciono de las cárceles, luego el cierre de las fronteras, ya venían advirtiendo, digamos, esa debilidad que había en esas relaciones diplomáticas. Quiero volver con usted, que analicemos eso y también preguntarle qué debería venir entonces ahora. Pero fíjese, con el caso de los presos, es Sí, un caso significativo que obviamente generó un mínimo de tensiones, pero que fue tramitado a través de los canales diplomáticos y no significó después de eso otra serie de medidas o de represalias de otra índole. Yo creo que esto ya significa una escalada en el tono de las relaciones binacionales que complica un poco la posibilidad de entablar un diálogo, como bien lo señala Ralph, en momentos en donde más que tomar represalias se necesitan acciones coordinadas. Y acá nuevamente apelo a la necesidad de activar por todas las vías los canales diplomáticos. Ya conocemos la posición de Ecuador, ya se conocen las razones del malestar, incluso el presidente Noboa en entrevista con El Tiempo desde Davos dijo no estamos en la misma página en materia de seguridad. Bueno, lo que sigue entonces es establecer un canal directo de comunicación entre los dos presidentes porque al margen de las diferencias políticas ideológicas, la responsabilidad constitucional de los mandatarios es velar por el bienestar de sus pueblos. Y en ese sentido, hoy en día no queda sino otra alternativa
que los canales diplomáticos, activar los canales diplomáticos en las instancias multilaterales o incluso en las instancias bilaterales que existen para que efectivamente se pueda llegar a una serie de compromisos, esclarecer cuáles son las demandas de Ecuador, compartir la información necesaria y si es del caso de Colombia, de asumir también un compromiso en materia de desplazamiento de fuerza pública, mayores controles fronterizos, en fin, eso ya será una discusión que tienen que tener los ministerios de defensa correspondientes. Lo que yo no creo es que esta serie de imposiciones vaya a llevarnos a buen puerto porque desdibujan lo que resulta fundamental en cualquier diálogo diplomático y es la disposición a conversar. Cuando se suben los aranceles, cuando se toman estas medidas unilaterales, es prácticamente la antítesis de las medidas que se toman en concordancia, de acuerdo con, dialogando con la contraparte. Así es, Pablo, que yo creo que es urgente, creo que la posición de la Cancillería colombiana de invocar las normas regionales, de señalar que se va a acudir a la CAN, de elevar la nota de protesta, pero, porque hay que ver las palabras de la canciller también, de abrir el canal de diálogo y de poner a disposición cualquier espacio para conversar y poder resolver esta situación, creo que es la posición correcta y creo que también debería darle espacio al gobierno de Ecuador y a su Cancillería para que se sentaran junto con Colombia y evitar efectivamente que se materialicen estos aranceles que, como bien lo ha señalado Ralph, no solo tienen un impacto económico y social, sino también que van a contribuir al propósito opuesto, porque van a fortalecer todo el ecosistema de economías ilegales que habitan la frontera. De economías ilegales, por eso quiero volver con Ralph. Ralph, me parece muy interesante lo que menciona Gabriel porque es, digamos, como toda una conclusión de lo que él cree debería pasar en los próximos días con la respuesta de Colombia, con ese arte diplomático de la negociación. ¿Cuál cree usted que debería ser esa conclusión esta noche de lo que podría pasar en torno a lo que ya hemos mencionado, de las consecuencias tan graves que hay por estas decisiones que se han tomado? Yo creo que lo que debería pasar en un mundo ideal es justamente que la diplomacia actúe, que se activen los canales diplomáticos y que se descale este tema. Ahora bien, también la política es el arte de lo posible, ¿no? Y conociendo las personalidades tanto del presidente Petro como del presidente Noboa, que han demostrado que son personajes de carácter fuerte, que no les gusta ceder. Lastimosamente no creo que en el futuro vaya, cercano al menos, vaya a haber una desescalada de este tema, porque para ambos el ceder sería una señal de debilidad. Y si algo los ha caracterizado es justamente venderse como líderes fuertes, que no se amilanan, que no ceden a presiones, que no ceden a tensiones. Y en esta historia probablemente lo que termine pasando es que no cedan ninguno de los dos presidentes, pierdan tanto los empresarios como los ciudadanos de ambos países y terminen ganando como efecto no previsto las economías criminales y las organizaciones delictivas que operan en el contrabando en las fronteras de ambos países. De ambos países, muy bien. Gabriel, ¿alguna otra conclusión? Se nos está agotando ya el tiempo esta noche. Que estos, además, estamos en época electoral en Colombia y esto desafortunadamente también podrá ser capitalizado por el presidente Gustavo Petro. Es decir, el efecto rebote, el efecto que pueda tener esto sobre la conversación nacional, todavía no lo podemos anticipar, pero seguramente lo va a tratar de utilizar para mostrar que está defendiendo los intereses del país frente a un ataque improvisto, frente a un ataque, si se quiere, entre comillas, irracional, innecesario y exagerado de un gobierno de bandera opuesta como es el gobierno de Ecuador. Entonces, eso más allá del efecto práctico que tienen los aranceles, internamente en Colombia también podrá sumarle un ingrediente adicional al relato y a las narrativas en época electoral. Muy bien, a los dos les quiero agradecer mucho porque ustedes han puesto esta noche el panorama de las consecuencias económicas en materia de seguridad, sobre el tema ilícito, por ejemplo, en la frontera, de lo que ha pasado
no solo con la decisión de Ecuador de los aranceles, también de la respuesta de Colombia, sino también de lo que podría venir y de cómo podría haber una posible solución en términos justamente de estas decisiones. Así que les quiero agradecer mucho. Ralph Suástegui es abogado ecuatoriano, especialista en administración pública, exdirector del Servicio de Aduanas de Ecuador. Ha sido un placer tenerlo esta noche en Sala de Prensa. Muchas gracias, Pablo. Un gusto haber compartido contigo, Gabriel, también. Claro, Gabriel, gracias por habernos acompañado. Pablo, Ralph, el gusto fue mío, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, recordemos que de hoy en la tarde se suspendió entonces la venta de energía hacia Ecuador. Este fue un anuncio que hizo el gobierno nacional en la madrugada del día de hoy y por la tarde ya justamente inició esta suspensión, pero también recordemos que sigue clara esa posición que ha dicho el presidente Daniel Noboa, estableciendo que Colombia está en otro capítulo, en otro papel frente a la lucha que están haciendo por el tema de seguridad. Un tema muy delicado, sobre todo con un país en el que compartimos tantos temas comerciales, se los mencionaba yo. Al principio estábamos hablando de 2.000 empresas colombianas, alimentos, medicamentos, agroquímicos, autopartes, plásticos, otros productos afectados. Estoy hablando del lado de Colombia y por supuesto del lado de Ecuador también productos comerciales, pero también el tema energético de un país que ha necesitado de Colombia en materia energética, sobre todo previendo un tema de escasez energético en ese país. Esto fue Sala de Prensa. A ustedes gracias por la sintonía. Los dejamos con nuestra programación.